Buenas tardes, tengan todos ustedes. Continuando con los festejos dentro del marco del 87 aniversario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, festejamos el 40 aniversario de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, y esta vez nos congratula el Oro de los Tigres, que es una colección emblemática que se fundó en 2009, la fundó la maestra Minerva Margarita Villarreal, y bueno, se ha continuado. Y esta vez, pues, es nada más y nada menos que Alfonso Reyes, traduciendo los primeros 9 cantos de la Ilíada, el Aquiles agraviado, acompañado de dibujos espléndidos de Gerardo Azcúnaga. Esta tarde nos acompañará Carlos García Gual, quien nos expondrá la tradición de las traducciones de la Ilíada al español, que realmente es un trabajo muy sesudo, de gran calado intelectual, pero con la manera así tan llana, tan fresca, que es característica de Carlos García Gual. Después tendremos una entrevista con Gerardo Azcúnaga, que nos explicará todo el trabajo que hubo detrás, que se dio para estos dibujos que acompañan los cantos en nuestra edición. Y finalmente tenemos una fiesta de la palabra y de la actuación a cargo de Sofía Gabriel, actriz que representa y dice 2 momentos muy importantes de este Aquiles agraviado, que son los monólogos de Helena de Troya, y de Andrómaca, que es la esposa de Héctor. Pero bueno, nos acompaña, como había dicho, y estamos contentos, nuestro secretario de Gestión y Cultura, el doctor Garza, a quien le pido nos dé un mensaje. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludar a todas y todos para participar en esta celebración por el 40 aniversario de nuestra Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, con la presentación de la colección editorial El Oro de los Tigres. Les saludo a nombre de nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, desde este entrañable espacio universitario de nuestra Capilla Alfonsina. Nuestra máxima casa de estudios está de fiesta con la celebración del 40 aniversario de esta Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria. Uno de sus directores, Jorge Pedraza Salinas, afirmó: "La Capilla Alfonsina es algo más que una biblioteca, por más importante que ésta sea. Es algo más que un centro de extensión cultural donde se promueve la cultura y la investigación. Es, en el sentido que le diera Díaz Canedo, un espacio destinado al culto de la meditación y un lugar de encuentro del hombre consigo mismo". Al menos este es el concepto humanístico que para nosotros representa y es un invaluable legado que nos ha dado hombres como Alfonso Reyes, Raúl Rangel Frías, que estamos obligados a preservar y acrecentar. Coincido plenamente con los conceptos vertidos por el historiador regiomontano, lamentablemente fallecido el año pasado. Nuestra Capilla Alfonsina es un verdadero templo del saber. En 1938, en la Ciudad de México, se comenzó a construir la casa de Alfonso Reyes, el lugar donde viviría a partir de 1939, luego de su retiro del servicio diplomático. Pero más que una casa, el edificio era una biblioteca con anexos, centros de reuniones para sus amigos artistas, intelectuales y políticos, así como estudiantes y personas que deseaban conocerlo o pedirle una opinión. A la muerte de Reyes, doña Manuelita, su esposa, y posteriormente su hijo Alfonso, se hicieron cargo de la capilla preservando la memoria del regiomontano universal, hasta que en 1972 la adquirió la Nación por decreto para que sirviera como centro de actividades culturales. La doctora Alicia Tiquis Reyes, nieta de don Alfonso Reyes, fue nombrada directora de la Capilla Alfonsina, Centro de Estudios Literarios, hasta su retiro en el 2017, asumiendo el cargo su actual director, el historiador Javier García Diego. Pero la biblioteca personal de Alfonso Reyes, el alma de la Capilla Alfonsina, por iniciativa del licenciado Raúl Rangel Frías durante el rectorado del doctor Luis Eugenio Todd, se consiguió que por un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial en 1980
se destinara a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Para ello, se construyó una segunda capilla alfonsina que se inauguró durante el rectorado del doctor Alfredo Piñeiro el 13 de noviembre de 1980. Y al año siguiente comenzó a ofrecer sus servicios a la comunidad universitaria y al público en general. Desde entonces, Capilla Alfonsina y Biblioteca Universitaria ha cumplido su misión de constituirse en un centro humanístico que honra la memoria de Alfonso Reyes a través de los servicios bibliotecarios de excelencia, la exhaustiva labor de investigación, el brillante trabajo editorial y el amplio programa de actividades culturales. Y aquí es justo reconocer el trabajo de quienes han estado a cargo de este recinto: Porfirio Tamés Solís, Jorge Pedraza Salinas, Cintia Dávila Longoria, Minerva Margarita Villarreal y ahora el doctor José Javier Villarreal. El 40 aniversario de nuestra Capilla Alfonsina es el mejor marco para presentar la edición más reciente de El Oro de los Tigres, una de las principales colecciones de poesía más importantes del mundo de habla hispana que publica nuestra Biblioteca Universitaria, ideada hace más de una década por Minerva Margarita Villarreal, figura sobresaliente de las letras hispanoamericanas y exdirectora de nuestra Capilla Alfonsina, quien coordinó su publicación desde el 2009, y el también poeta José Javier Villarreal, actual director de nuestra Biblioteca Universitaria, que pensaron en una forma de rendir homenaje a Alfonso Reyes en su faceta de traductor, editando una colección de poesía internacional traducida al castellano que fomenta la lectura a través de la seducción de la poesía. En El Oro de los Tigres, en su 9ª edición, se publican los primeros 9 cantos de la Ilíada de Homero, traducidos en versos por Alfonso Reyes, con ilustraciones del gran artista regiomontano Gerardo Azcúnaga, y una presentación de Carlos García Agual, el destacado helenista y traductor español, que recientemente fue galardonado con el Premio Internacional Alfonso Reyes 2020. Como afirmaba el escritor y traductor Jorge Luis Borges en su ensayo Las versiones homéricas, ningún problema tan consustancial con las letras y con su modesto misterio como el que propone una traducción. La colección El Oro de los Tigres, cuyo título nos remite a un poema del propio Borges, es un espacio para el diálogo entre las obras originales y el lector hispanohablante, facilitando por el trabajo del traductor, quien hace de mediador o celestina. Alfonso Reyes fue un reputado traductor y un apasionado helenista. Su traslado al castellano en verso alejandrino de las primeras 9 rapsodias de la Ilíada de Homero, que tituló Aquiles agraviado, es una clara muestra de la afición de toda una vida por la Grecia clásica, cuyo estudio se convirtió en un alimento de su alma. Aunque con modestia, Reyes afirmó en el prólogo de su traducción de la Ilíada: «No leo la lengua de Homero, la descifro apenas». Pero el regiomontano universal sí entendía de Grecia. Su versión del poema de Homero es fiel de obra y no de palabras. Su Ilíada se aparta de las versiones dedicadas a los filólogos y lingüistas, ya que evita las minucias etimológicas, pues en lugar de exhibir la semilla, prefiere dibujar el árbol. El mérito de Alfonso Reyes estriba en ser fiel a la verdad poética, en conservar con sensibilidad literaria el significado del texto homérico, de modo que pueda ser citado para todo objeto literario, filosófico e histórico. También hay una lealtad al lenguaje. La Ilíada de Alfonso Reyes recrea con noble sencillez la lengua homérica que, como Atenea en el desembarco de Ítaca, tiene la apariencia de un pastorcillo que fuera hijo de reyes. Sin embargo, su simplicidad deja de adivinar siglos de cultivo. La lectura de esta traducción de la Ilíada es la culminación de una labor creativa o un ciclo de metamorfosis que inicia con la formación de leyendas de larga duración a las que un autor, Homero, da unidad en versos que forman el poema épico, y continúa con el traductor Alfonso Reyes, quien, por medio de un complicado trabajo de alquimia, crea de una nueva obra hecha del mismo barro un poema transformado que conserva la esencia primigenia, y llega al lector, el traductor final, que hace un último ejercicio de creación al hacer suyo el poema, dándole forma y sentido,
proyectando imágenes y emociones, interpretando conceptos, aportando experiencias, en resumen, escribiendo un nuevo poema en cada lectura, pues los versos que leímos en la infancia no son los mismos que leímos en la juventud ni en la etapa adulta, y ciertamente no serán los mismos que leamos en el otoño de nuestros días, así tengan las mismas palabras, porque van creciendo con nosotros, renaciendo en cada lectura. Felicito a la Capilla Alfonsina, encabezada por el poeta José Javier Villarreal, por el aniversario 40 de nuestra biblioteca universitaria, así como a todos los colaboradores de este volumen de la colección El Oro de los Tigres, especialmente al doctor Carlos García Gual, extraordinario traductor y helenista que nos honró con un texto para nuestra colección universitaria de poesía traducida al castellano, que mantiene el legado editorial de nuestra Minerva Margarita Villarreal, quien sigue presente con su obra y sus proyectos culturales. Seguramente la versión alfonsina de la Ilíada de Homero nos llevará a identificarnos con los personajes de este poema y como el cuento Antes de la guerra de Troya de Elena Garro, haremos nuestra la historia griega y nos identificaremos con los personajes y tomaremos partido al decir yo estoy con Héctor o yo estoy con Aquiles. Larga vida a la Capilla Alfonsina, centro humanístico y custodio del legado bibliográfico de Alfonso Reyes, el regiomontano universal. Agradezco las palabras del doctor Garza y mientras lo escuchaba pensaba en el alejandrino, en ese verso de 14 a 16 sílabas que, bueno, es una creación en este caso de los modernistas, de Darío Lugones, pero pareciera como que está lejano y no. O sea, estoy pensando en uno de nuestros ejemplares, de nuestros títulos del oro, de los Tigres, que es Dios, de Víctor Hugo, en traducción de Tomás Segovia. No es el caso, pero Tomás Segovia hace una espléndida traducción de Hamlet y lo hace en versos alejandrinos modernistas. Hoy en día, Reyes lo hace allá por el 49-50, entonces es un verso que nos sigue sonando y que está presente y bueno, que no es un pasado, es una realidad, un canto de nuestra lengua. Pero también quisiera, antes de cerrar, nombrar al equipo editorial que se ha ido conformando y que bueno, es su responsabilidad y lo han hecho muy bien estas ediciones que, como decía el doctor Garza, nos acercan al público de lengua española con un concierto de voces de la poesía internacional que realmente es un regalo, es un don que podamos acercarnos a esas voces que finalmente son nuestras voces. En la edición del Oro está Rodrigo Alvarado, Nancy Cárdenas, Carlos Lejaín Gómez, Alfredo Iván Mata y Marta Ramos. El diseño de la colección, que es muy bello, fue de Marta Hoyos González Luna, y la portada que ahora tenemos en este Aquiles agraviado es de José Vela, que se ha encargado del diseño de esta colección a partir del Aquiles agraviado de Gerardo Azcúnaga. Sin duda, esta reedición que se acompaña de la introducción de Carlos García Gual, el traductor de la Odisea, o sea, tenemos el traductor de la Odisea que nos presenta la traducción de los primeros 9 cantos de Alfonso Reyes de la Ilíada y los dibujos de Gerardo Azcúnaga que obedecen a una meticulosa investigación sobre las ánforas griegas, pues revisten el tomo por donde se le vea en paraísos, en jardines, y qué bueno que la Universidad Autónoma de Nuevo León, que su rector, su secretario, apoyen estas aventuras editoriales que realmente son únicas en nuestro contexto. Muchas gracias. Bueno, presentación de la nueva edición de Aquiles agraviado, es decir, la traducción de los 9 primeros cantos de la Ilíada por don Alfonso Reyes. A don Alfonso Reyes no le gustaba que le dieran el título de helenista. Incluso, en un exceso de modestia, llegó a escribir que apenas descifraba los textos griegos. Y apuntaba con ironía: mi helenismo es una vocación de cazador furtivo.
Don Alfonso prefería el calificativo de humanista, que muy bien se merecía. Sin duda, un título más abierto, literario y prestigioso. Supongo que eso del helenista le sonaba a algo, una tarea, un título profesional, profesoral incluso, y no quería competir con él, con algunos de los grandes helenistas de su tiempo que él había conocido muy bien y admiraba, como Gilbert Murray, Charles Boura, Werner Jäger e Ingemar Düring. Así que prefería verse como un humanista moderno a la par que antigua, que va por libre y no como un docto y algo acartonado erudito en lenguas clásicas. Por otra parte, es evidente que manejaba con estupenda y ágil soltura, y sin aire profesoral, los más variados textos griegos. Cuando uno repasa la muy extensa producción literaria de Reyes, se queda asombrado por la cantidad de ensayos que escribió. Con pluma ágil, fascinado por el mundo helénico, desde perspectivas varias. Comentaba como nadie la mitología y la literatura del legado clásico y sus vistosos ecos en la tradición europea. De historia y filosofía y religión y poesía y también de retórica y de erudición incluso alejandrina, desde las historias de los dioses y los héroes, llegando a las teorías de los filósofos helenísticos, escribió espléndidas páginas de admirable fervor y de una erudición muy selecta. Basta dar un vistazo a la serie de sus obras completas para advertir que de los 26 tomos, por lo menos 6 están dedicados a estudios, autores, reflexiones y glosas de temas griegos. Si bien él se había esmerado ya de joven en traducir autores modernos bastante diversos, de inglés, de francés sobre todo, y textos incluso de algunos grandes filólogos, como Boura, por ejemplo, solo se iba a atrever una vez, excepcionalmente, cuando iba avanzando en años, a enfrentarse a la versión de un texto griego auténtico. Sí, pero era nada menos que la Ilíada de Homero. Es decir, el poema más antiguo, resonante y venerable de una tradición poética europea nacida hace 20 siglos. Es decir, a sus 60 años se puso a traducir a Homero, lo que significa asumir un enorme reto, una aventura literaria que él tomó con asombroso entusiasmo y una terca audacia. La afición a Grecia, por citar una frase de uno de sus últimos textos, había comenzado ya en su temprana edad. Está bien atestiguado que en sus estudios sobre tragedias griegas, sobre las 2 Electras de 1908 y los primeros escritos sobre Ifigenia, que luego convertiría en un gran poema dramático años más tarde y se publicaría de forma definitiva en 1923 con el título de Ifigenia Cruel, que se ha editado con comentarios recientemente también por la Universidad de Nuevo León. Es, pues, una apasionada afición que persistió de modo constante y que alcanzó su mayor intensidad hacia los años de 1940 y siguientes, donde abundan los ensayos e incluso los libros sobre temas griegos, y que culmina en esta versión poética de los 9 primeros cantos de la Ilíada, es decir, casi 6.000 versos, que se editan en 1951 con el título de Aquiles agraviado. Ahí se detuvo su andadura, pero hasta en sus últimos años, él mantuvo en cursos y apuntes sus reflexiones, sus apuntes sobre la poesía homérica, como queda bien atestiguado en el prólogo de Ernesto Mejía Sánchez al tomo 19 de sus obras completas, que es donde está editado este texto,
pero el prólogo es excelente y en él se ve como en su diario anota, hoy he traducido unos versos más, hoy me ha costado mucho, etc. Es algo muy emotivo leer ese estupendo prólogo tan puntual, tan preciso, y que nos hace sentir un poco cómo era esa lucha con el texto griego. Bueno, uno puede pensar que Reyes podría haberse sentido mucho más cercano a un héroe viajero y curioso y gran narrador, como fue Ulises. Ese héroe Polítropos. Y hay un conocido poema de Borges en que menciona a Ulises junto con Reyes. Habla de que Reyes supo el arte de estar en distintos pueblos enteros mucho mejor que Ulises. Pero no, a él le interesaba mucho más el belicoso y rencoroso Aquiles. Definitivamente, hacia el protagonista de esta gesta, de la gran gesta troyana, le empujaba, honda y tenaz, la admiración por héroes violentos, héroes de terrible y trágico destino, cuyo paradigma es este hijo de Peleo y de Tetis. Trágico y magnífico. Es admirable y conmovedor observar cómo, a sus 60 años, emprendía con jovial entusiasmo Alfonso Reyes la tarea de traductor, aun cuando su salud ya no era buena. Por las notas de su diario vemos cómo se esfuerza día tras día en proseguir la marcha, sigue entusiasta en su traslado homérico. Como señala él mismo en su prólogo, no pretendió ofrecer una versión estrictamente filológica, no una versión literal, es decir, de palabra a palabra, según la frase de Cicerón, sino una traducción de fondo, una traducción poética y personal, que recogiera los tonos épicos en un castellano sonoro y claro que pudiera leerse en voz alta y personal, una traducción lograda con una manifiesta fidelidad de obra y no de palabra. En el fondo, él era un poeta y para él traducir era una tarea poética. Recordemos que Reyes traduce los hexámetros griegos en versos alejandrinos que van rimando empareados a lo largo de esos 9 cantos para recobrar el ritmo, para renovar, más que recobrar, el ritmo épico del gran relato. Estos versos largos, como Reyes anota, tienen precedentes claros en nuestra épica medieval, que él bien conocía. Y tal vez pudo lanzarse a esta manera de traducir por influencia de Leopoldo Lugones, al que él conoció en tiempos, que había ensayado este sistema años antes en su propia versión de unos cuantos cientos de versos paralelos. Pero años antes. Ahí Lugones aplicó el método este de la rima por pareados, para que la narración tuviera esa mayor ligereza y pudiera leerse en voz alta, que era lo que Reyes también buscaba. Escribe Reyes: una simple comparación entre mi texto y las traducciones corrientes explicaría por sí sola mi propósito. El que quiera una traducción de filólogo sabe dónde buscarla. Una buena traducción de filólogo, notemos nosotros, es la de Bonifaz Nuño, aparecida pues muchos años después, hacia 2003, que está publicada en la gran serie de clásicos bilingües de la Universidad Mexicana. Esto había escrito en el prólogo don Alfonso. Su fidelidad a Homero le impulsaba hacia un texto que resonara claramente con el encanto verbal de la vieja épica. Una épica que, más que griega, es ya un tanto medieval, pero sigue siendo una épica heroica. Por eso dice: prescindí del endecasílabo. El endecasílabo castellano había sido el método tradicional empleado incluso en las primeras traducciones de la Ilíada, en la de Hermosilla, por ejemplo. El endecasílabo es el verso también de la épica renacentista española. Pero él dice: prescindí del endecasílabo, bridón de nuestra epopeya culta. Me pasé
al alejandrino, es decir, ese verso de 14 sílabas que está en nuestro ya libro de Alexandria. Y por eso, como se utilizó en los poemas sobre Alejandro Magno, se llama alejandrino. En cierto modo, lo más semejante al hexámetro, que me daba un molde más amplio que el endecasílabo y cuya prosapia medieval consta en el mío Cid y en el Mester de Cledecía. Sobre todo en el Mester de Cledecía está marcado el ritmo con el endecasílabo. Perdón, con el alejandrino. He intentado, en el prólogo que he compuesto para esta nueva edición, contrastar su traducción con otras modernas de la Ilíada en nuestra lengua. Lo he hecho un poco para situarlo en su contexto. Es decir, aquí al castellano la Ilíada curiosamente se tradujo por primera vez muy tarde, hacia fines del siglo XVIII. Y luego ha habido varias traducciones en el XIX y muchas traducciones en el siglo XX, ¿no? Yo no lo comparo con todas, porque hay más de 20, sino solo con las 5 o 6 que me parecen más cercanas y asequibles. Muchas de ellas buscan adaptarse más a la letra. Creo útil el cotejo, si bien un tanto pedante, porque nos permite ver mejor cuán original y cuánto tono poético y fresco renovado tiene la traducción de Reyes. Hay que leer su tersa versión del poema en voz alta para intentar captar el estupendo ritmo, la recobrada fascinación resonante en palabras castellanas de ecos homéricos. En los sonetos de su Homero en Cuernavaca, el libro que con cierta ironía y divertimento fue escribiendo en su retiro, al tiempo que avanzaba su traducción de la Ilíada, él nos habla de su trabajo homérico y habla de sí mismo a la vez que habla en distintos sonetos de diversos personajes y diversos pasajes de la obra. Homero en Cuernavaca es un libro muy divertido, es un libro de sonetos, una serie de sonetos, casi 30 sonetos, que tiene algo especial, que es ese estar escrito al margen de esa traducción, con una ironía, una sensibilidad, e incluso a veces una cierta sentimentalidad muy suya. En fin, aquí no tengo tiempo para recordarles unos cuantos emotivos sonetos, pero sí me gustaría, ya para acabar, citar unos versos de fino humor y una ligera melancolía, donde alude a su trabajo y nos dice, es el final del soneto: de cara a los volcanes, hoy prefiero, pues la ambición y la ignorancia igualo, deletrear las páginas de Homero, que me acompaña para mi regalo. Ensayo, no me intimido, persevero, aquí tropiezo y más allá resbalo. Otro volcán viviente y verdadero, otro fastigio y otra cumbre, escalo. Bueno, hay mucha ironía en estos versos, ¿no? Pero vemos desde Cuernavaca que él ve los dos volcanes y piensa que de alguna manera lo mismo que sería una escalada tremenda la de los volcanes, es una escalada al enfrentarse a Homero. Y él lo hizo con tanto valor. En fin, ahora tenemos aquí reeditado con notable elegancia, con mucho cuidado por la Universidad de Nuevo León, este Aquiles agraviado, que vuelve a traernos el inolvidable texto de Homero en las vibrantes palabras y en los tersos versos de don Alfonso Reyes. Utilizando una frase latina, digamos, gaudeamus igitur. Bueno, cuando fui invitado a este proceso me encantó. Bueno, más que el lector de Homero, soy lector de historia. Me encanta la historia, entonces esto de investigar sobre los griegos, que fue lo que me empecé a poner a hacer luego, ¿no? Investigar la parte que se considera más real dentro de la toma de Troya y pues más o menos cuál fue la parte real y luego la parte mitológica, que es mi padre. Lo que me vino sirviendo es que también me puse a leer artículos que hablaban sobre las traducciones de la Ilíada al español
y se nombraba la de Reyes y el espíritu que le intentaba dar a Reyes. Bueno, él solo habla mucho en la introducción, ¿verdad? Pero también, dicho por otros, la manera tan libre como abordó la traducción, tratando de guardar más que nada el espíritu de la obra, no tanto de las palabras una por una. Y bueno, después de eso, bueno, junto con eso más bien era la imagen. Aquí con lo de la imagen tiene mucha importancia, que yo tengo un gusto muy particular por los cuencos griegos. El dibujo de esto de los cuencos rojo sobre negro, negro sobre rojo y todos estos que se hicieron en épocas posteriores a donde se considera la guerra de Troya, pero es por donde conocemos la parte gráfica de Troya y la parte de cómo se vestían, que el uniforme, etcétera. Es importante dentro de la historia del dibujo manejar una sola línea, cómo manejaban la línea, etc. Yo me tomé libertades, vamos a decir, mis dibujos son más libres de lo que, más expresivos de lo que es el dibujo griego. Esa es la principal libertad que me tomé. Y también me era importante que pues nuestro héroe volteara a ver al espectador. Aunque los griegos no hacían eso, ya para mí sí era importante para ver la expresión. Pero el dibujo principal, el que era para la portada, nació del primer capítulo y creo que no batallé mucho desde que leí esa parte así, inmediatamente dije, esto tiene que ser, porque esto es ese momento es el que le da el inicio y el porqué a toda la obra. Me imagino yo, no se usaban tanto las sillas y todo, me imagino que están en cuclillas, en la junta platicando el punto y este hombre se trata de levantar al mismo tiempo que trata de desenfundar su espada, que ahorita lo hice mal porque estamos acostumbrados a desenfundar así, ellos lo usaban acá. Y todos esos detalles había que verlos, que usaban la espada debajo del brazo izquierdo, que cómo era esto, que cómo era lo otro. Y luego, bueno, se me ocurría para cada uno de los, hablando del escudo, que para uno de los capítulos que se cerrara con una imagen de un escudo griego. De los escudos los saqué de dibujos de ánforas. Me tomé libertades porque en algún lado tenía esto, tenía lo otro y yo pues, le puse otras cosas o le agregué. Algunos sí los respeté bastante, bueno, dentro de lo que cabe porque ninguno es así calcado, todos fueron a mano. Y lo que acostumbraban poner en los dibujos era o el símbolo de la ciudad. Acuérdense que en aquel tiempo pues, no es un país Grecia, ¿no? Son ciudades-estado y cada una tiene sus propias costumbres y sus propias leyes, ¿no? Y entonces también tenían usar en el escudo el símbolo de la ciudad a la que pertenecían o a la que representaban. En ese momento se juntan muchas ciudades-estado por aquella promesa que habían hecho de ayudar si alguien se trataba de llevar a esta mujer, a Helena. Y en ese momento todos prometen que la tienen que defender. Entonces hay muchas estadas cada uno. Pues cada escudo lleva una de las cosas era poner normalmente personajes mitológicos, la otra era la primera letra de la ciudad, eso también se acostumbraba, o también era el animal o el símbolo que representaba la ciudad. Y en el caso de Aquiles, su ciudad, o sea, el rey de los mirmidones, era representada por una hormiga que, bueno, en ese caso en particular quedé bastante satisfecho con eso. Es una libertad que yo me tomé porque nunca he visto una hormiga representada en un escudo griego. Ahí había un problema serio que normalmente cuando se está diseñando cualquier tipo de diseño, pues hay que hacer 10 para que salga, para ir puliendo el mejor, ¿no? Y aquí todo esto era contrarreloj, entonces pues había que trabajar horas extras para salir.
Y pues algunos sí siento que están más logrados, o quedaron más de mi gusto que otros. Lo digo perfectamente por este del símbolo de la hormiga, que me sentí muy a gusto con él. Hay otros que pues no había mucho que hacer, ya estaban resueltos desde que se dibujó en el ánfora, entonces nomás había que respetar. El caso es que, pues bueno, trataba un poco de representar ahí a todos. Se me quedaron muchos en el tintero, porque dentro de los estudios previos, pues saqué un montón que tenían muchas posibilidades de hacer un buen dibujo, pero pues, bueno, se acabaron los capítulos, entonces pues ya no había opciones. La verdad, las cosas, desde que fui invitado, me encantó, se me hizo un honor participar, que poder dejar en la obra de Reyes los dibujos, pues bueno, la verdad hay mucho mejores dibujantes, pero pues había que intentar hacer el mejor papel, y pues eso es lo que intenté, ¿no? A Helena de albos brazos llega Iris mensajera en forma de Laódice, su cuñada que era del rey Helicaón, antenórida esposa, y en la prole de Príamo la hija más hermosa. Hallóla en el palacio, a la sazón labraba en doble tela púrpura motivos y trofeos de los opuestos bandos que por ella bregaban. Los teucros domadores de potros, los aqueos revestidos de bronce. Acompáñame, hermana querida, dijo Iris de las plantas livianas acercándose a Helena, y asómbrate conmigo. Ya las aqueas huestes y las gentes troyanas que a poco derramaban el luto y el castigo de Ares por el campo, hoy mudas y sentadas, codos sobre el escudo y picas enterradas, de dos bravos esperan el duelo singular, pues Menelao y Paris se van a disputar lanza en mano el derecho de llamarte su esposa. Dijo, y le inunda el pecho de pena soledosa por su anterior marido, sus padres, su ciudad. Envuelta en blanco velo, llorando de ansiedad, dejó Helena la estancia. Sus doncellas celosas, Clímene de anchos ojos y Etra, hija de Piteo, acudieron tras ella hasta el portal Eseo. Cuando Helena llegó, ya ocupaban el sitio el rey Príamo, y Panto, y Timetes, y Clitio, Lampo, el Cetaón, el vástago de Ares, el cuerdo Ucalegonte y el sesudo Antenor, subidos en la torre de los jefes troyanos, por ser todos ancianos. Las filas militares no acompañaban, pero infundían valor con sus arengas como cigarras estridentes posadas en las selvas y frondas eminentes. Al verla comentaban con discreto rumor: no es mucho si por ella los dánaos lucientes y los teucros resisten tan largo padecer, que una diosa semeja muy más que una mujer. Mas vayas en sus naves, no sea su presencia ruina de nuestro imperio y nuestra descendencia. Mientras ellos comentan, Príamo le decía: ven y a mi lado siéntate y contempla, hija mía, no a tu anterior marido y amigos y parientes, no es tuya, es de los dioses esta luctuosa guerra. Ven y dime quién es aquel varón ingente, ese gallardo aqueo cuya presencia aterra. Hay otros más talludos, mas nunca vi su igual en majestad, en porte y en despejo real. Y la divina Helena le dijo: suegro amado, a quien temo y venero, ¿por qué no morí el día en que dejé por Paris mi lecho abandonado, mi niña de pañales, las compañeras mías? Hoy no me consumiera llorando de aflicción. Mas escucha, aquel es el rey Agamenón, cuñado ayer de esta mísera y descarada, si es que toda esa historia no fue cosa soñada.
Y absorto contemplándolo, el anciano decía: «Oh Atrida, bien dado y afortunado rey, que tal copia de aqueos traes bajo tu ley. Yo anduve en Frigia, tierra de vides, en legión con los hombres de Otreo y el divinal Migdón, que orillas del Sangario ataban sus corceles cuando las amazonas y sus guerras crueles. Mas nunca vi de tropas tan innúmeros haces cual juntan los aqueos de miradas vivaces». Y luego preguntó, señalando a Odiseo: «Y dime ahora, hija, quién es aquel que veo, más bajo que el Atrida y de más ancho busto». Tiró al suelo las armas y recorre las filas cual lanoso carnero. El parecido es justo, que en las ovejas cándidas acompaña y ahila. Y Helena, hija de Zeus, le responde al momento: «Es la flor de Laertes, Odiseo el famoso, duro como su Ítaca y el hombre más mañoso en tretas y en prudentes avisos y en inventos». Y el sensato Antenor: «Mujer, dices verdad, cuando para buscarte y como embajador vino él con Menelao, predilecto de Ares. En mi palacio mismo les dio hospitalidad y agasajo, llegaron a serme familiares sus personas, sus hábitos y su sabiduría. Cuando se presentaban en nuestra sociedad, Menelao de pie siempre sobresalía por sus anchas espaldas, mas si estaban sentados, dominaba a Odiseo con grave majestad. Luego, cuando hilvanaban ya sus alegaciones, Menelao fue nítido, si bien apresurado, y aunque el más joven, sobrio y escueto de razones. Y Odiseo, después de haberse levantado, bajó un punto los ojos y se quedó apoyado en su cetro indeciso. Parece que lo veo con su aire de simple o de encolerizado. Mas apenas del pecho lanzó la voz segura: «¿Qué mortal pudo nunca compararse a Odiseo?». Sus palabras llovían como copos de nieve y su fascinación borraba su figura. Repara en Áyax Príamo y pregunta otra vez: «¿Y ese forrido aqueo de atlético relieve que a los demás supera en traza y altivez? Y la divina Helena del peplo rozagante es muralla de aqueos, es Áyax el pujante. Y en Dios raya el cretense Idomeneo, aquel que cercan en tropel los cabos de su gente. Nos llegaba de Creta ayer invariablemente, porque lo aposentaba siempre en nuestro palacio, huésped de Menelao, señor de valentía. A todos los distingo, y si tuviera espacio, a los muchos aqueos presentes nombraría, mas 2 caudillos faltan, y de la carne mía. Mis hermanos maternos, Cástor, el superior jinete, y Polideuces, púgil y luchador, si de la Lacedemonia no habrán venido acaso, o si los 2 ocultos en los barcos de guerra no quieren combatir ni osan dar un paso, para no defender mi oprobio y mis errores. Mas ya en su seno próvido los guardaba la tierra, allá en la Lacedemonia, solar de sus mayores». En viendo al hombre armado, movida de impaciencia, ella corre a su encuentro con loco desaliño, seguida por el ama que en brazos lleva el niño. El escogido Hectórida parecía una estrella, Escamandrio lo llama su padre, y en Ilión Astianax lo apodaban, porque en su padre sellan la última esperanza para su salvación. Sonreía el Priámida al ver al hijo amado. Andrómaca llorosa se detuvo a su lado y dijo, sacudiendo la mano del varón: «Ciego tu mismo arrojo, te perderás sin duda. No temes por tu huérfano, ni te apiada tu viuda, si en tumulto los dánaos se arrojan sobre ti. Trágueme antes la tierra, si ese ha de ser tu sino. Muerto tú, solo habrá dolor en mi camino. Mis venerados padres, ya ves que los perdí. Eetión cayó al empuje de Aquiles el divino, que abrió las altas puertas de Tebas, mi ciudad, y diezmó a los cilicios. Mas tuvo aún piedad. No arrebató a mi padre las regias armaduras, antes dio su cadáver y sus armas al fuego, y le alzó digno túmulo. Y allí las ninfas luego, hijas del portaégida que pueblan la espesura, rodearon de álamos el sitio funeral.
Crecí entre 7 hermanos, murieron en un día, que el alígero Aquiles a los dioses igual los sepultó en el Hades cuando ellos apacían tropas de tardos bueyes y cándidos carneros. A mi madre señora en el placo selvoso la trajo como parte de su botín cuantioso y la dio libre a trueque de un patrimonio entero. Mas la arquera Artemis le descargó la mano en la casa paterna donde buscó reposo. Héctor, tú eres ahora padre, madre y hermano, y a un tiempo de esta mísera, el floreciente esposo. Ten compasión y guarda de aquí, como te digo. No hagas a tu hijo huérfano y a tu mujer viuda. Junta todas tus huestes allá en el Cabraigo, donde el muro troyano requiere más ayuda. Los ayaces bravíos, el claro Idomeneo, los átridas, el fuerte retoño de Tideo, los más fieros argivos y de valor más alto han concentrado allí 3 veces el asalto. O ya por los oráculos alguien les dio noticia, o los guían su arrojo y su propia pericia. Replica el grande Héctor del casco tremolante. Pienso en lo que tú piensas, como tú me acongojo. Mas fueran más punzantes mi duelo y mi sonrojo, si teucros y troyanos de peplos rozagantes vieran que me sustraigo a la dura porfía. Ni puede aconsejármelo tampoco el corazón. Siempre en las delanteras luché con valentía, como me lo imponían la propia estimación, la gloria de mi padre y mi generación. El corazón lo sabe, y ya en el alma mía no hay sombra de esperanza ni asomo de ilusión. Hora vendrá en que caigan la sacrosanta Ilión y sus lanzas de fresno y Príamo y su grey. Mas ni el mal que se cierne ya sobre los troyanos, y ni el dolor de Hécuba o de Príamo el rey, ni el destino que espera a mis nobles hermanos cuando en el polvo rueden del enemigo a manos, me angustia cual la negra suerte que te amenaza, si tal vez un aqueo de sólida coraza cautiva te arrebata sin oír tus amargos lloros para que tejas en un telar de Argos, o el agua traigas desde la fuente Meseída o la fuente Hiperea, el alma ensombrecida y bajo el triste imperio de la necesidad. Quizás al ver tus lágrimas exclamen sin piedad: ¿y era esta la esposa de Héctor campeón, sumo de los troyanos, domadores de potros, que desaparecieron luchando con nosotros allá cuando el asedio de la murada Ilión? Y hará muy más crueles aún tus aflicciones la ausencia del que pudo recuperar tu honor. ¡Ay, que sobre mis huesos la tierra se amontone, no te vea raptada ni oiga yo tu clamor! Y el claro Héctor tiende las manos a su hijo, que grita amedrentado procurando el cobijo de la galana esclava de la gentil cintura. Le espanta ver al padre ceñido en la armadura, lo asusta el bronce lopo de crines que ondeaba terrible sobre el yelmo, y ambos ríen a una, el amoroso padre, la madre venerada. Deja Héctor por el suelo su casco refulgente. Al tierno niño besa y en sus brazos lo cuna, y a Zeus y a los dioses levanta la mirada. Zeus y demás dioses, dice, otorgad clementes, que el hijo mío sea como su padre ha sido, campeón escogido y orgullo de su gente, que poderoso reine sobre la vasta Ilión, que cuando vencedor vuelva de la pelea, digan todos al verlo, vale más que el varón a quien debe la vida, y al botín que acarrea con los restos cruentos del que supo vencer, el alma de su madre se encienda de placer. Dice, y al niño en brazos de la madre confía, fragante el seno ella lloraba y sonreía. Compadecido Héctor exclama, dulce esposa, a la par que la sosiega con mano cariñosa: no dejes que la pena rinda tu corazón. No ha de llevarme Hades sin orden del destino, que es de cuantos nacieron el natural camino, y bravos ni cobardes alcanzan remisión. Vuelve a tu casa y ruega a tus esclavas y aperos, y deja a los troyanos y a Héctor el primero las cosas de la guerra y el resguardo de Ilión. Así dice y recobra el crinado morrión. Y ella, mientras se aleja, la cabeza volvía, bañado el rostro en lágrimas que copiosas vertía. De vuelta ya al palacio de Héctor, matador de hombres, las esclavas lloran en su redor. Llora su casa a Héctor, que vive todavía, mas nadie espera verlo salir de la porfía.
que todos los aqueos lo acosan con furor.